porque cualquier inversionista a nivel mundial que quiera entrar en Estados Unidos tiene que tener distintos tipos de información y para poder tomar las mejores decisiones, tanto para pagar menos impuestos y también para estar protegido de temas fiscales que puedan surgir. ¿Qué es lo primero que debes saber o qué preguntas tendrían que hacérsele a un inversionista si es mejor hacerlo como persona natural, como una compañía, que hay muchos mitos y mucho ruido en la... Yo quiero saber cómo no se paga impuesto, o yo quiero saber si invierto sí o sí, o sea, para no pagar, porque un amigo me dijo que eso no existe. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Como siempre, pues un podcast donde tratamos de entregar valor para la audiencia, sobre todo para aquellos inversionistas latinoamericanos, extranjeros que quieren venir a hacer inversiones aquí a los Estados Unidos, a la Florida, o de aquellos que a lo mejor ya tienen inversiones aquí en la Florida, pues también tratamos de agregarle valor. Hoy vamos a tratar un tema que siempre es muy demandado, que es la parte fiscal, la parte impositiva. Como toda operación de real estate, pues tiene muchos actores involucrados y es muy importante entrar en el detalle en cada uno de ellos. Por eso es que siempre parte de mi equipo, pues tenemos un especialista en cada una de las áreas. Y es por eso pues que hoy vamos a tener un invitado muy especial, un amigo. Este es Mayer Fayez. Él es un contador certificado con muchos años de experiencia y con mucha experiencia en asesorar a inversionistas extranjeros. Es muy importante esto porque hay muchos contadores que quizás son contadores y expertos en su área, pero quizás no son especialistas en asesorar a inversionistas extranjeros. Así que bueno, sobre todo pues muchas gracias Mayer por atender la invitación y bueno, pues siempre nos gusta comenzar un poco pues que nos comentes un poco quién es Mayer y bueno, y cómo llegaste tú a este mundo de la contaduría, de ser un contador certificado aquí en los Estados Unidos. Bueno, primero muchas gracias, Antonio. Es un placer estar aquí para poder ayudar, para poder hacer algunas indicaciones a clientes potenciales, a personas o inversionistas potenciales que vayan a invertir en Estados Unidos. Yo siempre comienzo y me introduzco, me presento al potencial cliente con una frase que siempre me quedó, que es la frase de que planificar es mucho más económico que reaccionar. ¿Ok? Y por eso hacemos lo que en nuestra firma, mi firma es Fayez Advisory, llevamos años ya haciendo planificación fiscal, la estructuración, planificación y la ejecución y el manejo de las estructuras de los clientes cuando invierten en real estate o en cualquier otro tipo de inversiones que hagan en Estados Unidos. Nosotros empezamos en el 2020 como firma independiente. Yo ya llevo 15 años en el área de contaduría pública. Yo soy CPA, que las siglas indican Certified Public Accountant. Y aquí en la Florida y en Estados Unidos prestamos servicios de asesoría fiscal desde el punto de vista internacional, doméstico, y bueno, hacemos todo lo que es estructuración de las empresas, estructuración de distintas entidades para que puedan invertir, los vehículos, manejamos toda la parte del vehículo de inversión y bueno, todo lo que es el cumplimiento mensual, anual con el Estado, con diferentes estados, no solamente Florida, y también con el gobierno federal americano. Entonces, definitivamente estamos de la mano con el área de real estate, porque cualquier inversionista a nivel mundial que quiera entrar en Estados Unidos tiene que tener distintos tipos de información y para poder tomar las mejores decisiones, tanto para pagar menos impuestos y también para estar protegido de temas fiscales que puedan surgir. Me pasa mucho con los clientes que bueno, tienen esa intención de diversificar su portafolio de propiedades y diversificar su patrimonio saliendo de su país de origen y pues lo quieren hacer a través del vehículo de real estate y cuando llegan pues me contactan a mí, estamos viendo propiedades, cuáles son las mejores propiedades, cuál tiene mejor rendimiento, bueno, cuál sería la mejor opción. Pero cuando ya uno tiene la propiedad para invertir, pues, y viene la parte de la planificación, como tú dices, siempre hay que tomar esa pausa y decir, bueno, ¿cómo nos tenemos que preparar para poder adquirir ese bien? Entonces, eh, ¿qué, qué es lo primero que debes saber o qué preguntas tendrían que hacérsele a un inversionista si es mejor hacerlo como persona natural, como una compañía, que hay muchos mitos y mucho ruido en todo esto? Buenísimo. Bueno, en primer lugar,
yo comienzo siempre con dar un poquito de introducción a cómo es el sistema fiscal americano Ok, para que el cliente o el potencial inversionista entienda y tenga las opciones, ¿ok? Porque distintas opciones de inversión, distintos vehículos que se tengan de inversión van a tener distintos costos. Entonces, lo primero es entender que el sistema americano fiscal son realmente dos sistemas hermanos. Está el sistema de impuestos sobre la renta, el conocido tax, cuando ganas dinero, cuando recibes alquileres o vendes con una ganancia, tienes que pagar un porcentaje de esa ganancia al fisco porque generaste una utilidad. Eso se puede hacer anualmente, dependiendo si tienes utilidades anuales o la utilidad al final de la venta, esperando que cuando uno compra y se diversifica, gana dinero al final de la venta, ¿no? Está el sistema, entonces, yo llamaría el más conocido, que es el sistema de impuestos sobre la renta, y el sistema hermano, o el sistema espejo, es el sistema de la sucesión, el impuesto sucesorial, que es algo que es menos conocido, más sumamente importante también. ¿Qué ocurre? El sistema sucesorial es muy punitivo en Estados Unidos. Cuando una persona, digamos a alguien que se llame Pablo Pérez, y viene, invierte en algún activo, tanto puede ser acciones en la bolsa o en un bien, en un inmueble, esta persona, al ser dueño de este inmueble, ¿okay? Y ni Dios lo quiera, esta persona pasa a mejor vida, o sea, muere, va a haber un impuesto a la sucesión de ese inmueble. La única exención para esta persona son $60,000. Una persona extranjera, no americana. Estamos hablando del extranjero. Pablo Pérez, alguien extranjero, la única exención que tiene. ¿Qué significa? Que si su inmueble o su inversión en stocks, en bonos, en lo que sea, americanos, con algunas excepciones, es de, llamémosla de $1,000,000. La única exención que va a tener es 60,000, que quiere decir que el fisco americano va a ver $1,000,000 de alguien que murió, ¿ok? Le va a quitar 60,000, o sea, $940,000, y luego va a tomar 40 tiene que el estate o la sucesión de esta persona que pasó a mejor vida, va a tener que pagar 40% sobre los $940,000 que está dejando a su familia, a su esposa, a sus hijos, lo que sea. Y eso es algo, como pueden ver, bastante punitivo, bastante grave. Y hay maneras de eliminar ese riesgo, hay maneras de no tener que pagar eso. Por eso los paraísos fiscales son tan populares. Por ejemplo, Panamá, Nevis, no estoy recomendando ninguno en particular, sí, pero por eso la existencia de las Islas Caimán, de British Virgin Islands, de Panamá, de Uruguay, de cualquier otro paraíso fiscal es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es que se tiene que tener una estructura que sea adecuada. ¿Para qué? Para que no haya ese impuesto sucesorial, o por lo menos para eliminar el riesgo o disminuir ese riesgo. Entonces tenemos el impuesto sobre la renta y hay que estructurarse para pagar la menor cantidad posible dentro de lo legal, y también hay que estructurarse para el impuesto sucesorial. ok. Y ahora cuando nombraste esta parte del impuesto sucesoral, lo importante para el dueño es que la empresa sea extranjera, pues que no esté dentro de los Estados Unidos, porque y como ahora que nombraste estructura, hay como varias capas, ¿verdad? Por lo que entendí. Si puedes explicar un poquito a ver cómo son esas capas y para qué es cada una de ellas. Perfecto. Entonces vamos ahorita a concentrarnos un poco en el impuesto sucesorial Ok, y cuál sería una estructura adecuada para eliminarlo o disminuirlo. Estábamos hablando de Pablo Pérez como el ejemplo que estamos utilizando, alguien sí, aleatorio. Esta persona, si pasa a mejor vida, entonces hay una transferencia sucesorial dentro de Estados Unidos, porque tiene una inversión dentro de Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para evitar eso? En vez de que sea Pablo Pérez directamente invirtiendo, se crea una entidad fuera de Estados Unidos, una entidad ya sea una corporación, una limitada, etc. Y esta entidad a su vez es la que es dueña de la inversión en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando Pablo, dueño de las acciones de la entidad foránea, pasa a mejor vida, la entidad no es eliminada. Entonces, no ocurre una transferencia patrimonial dentro de Estados Unidos, por ende, se elimina el riesgo completamente sucesorial. No hay un impuesto sucesorial porque no hay una transferencia, no hay una sucesión dentro de Estados Unidos. Hay una sucesión fuera, y ya eso es para que la gente se tiene que asesorar en la jurisdicción en donde esté, pero dentro de Estados Unidos no la hay. Entonces, lo primero es tener una entidad foránea para invertir en Estados Unidos. Y luego, dentro de Estados Unidos,
ocurre otra, y ya hablando fiscalmente del gobierno federal americano, ocurre que cuando se vende un inmueble, específicamente inmueble, Ujú. hay una retención automática si hay un dueño foráneo. Entonces, una compañía, una entidad en Panamá, en Argentina, donde sea, es dueña de un inmueble directamente, ese inmueble va a tener que, al ser vendido, la entidad va a tener que mandar un cheque al IRS. El IRS es la entidad fiscal americana del 15% de la venta, 15 o 10, dependiendo del valor, de la venta total, no de la ganancia, Ok. que es bastante punitivo también, es bastante dinero, y eso luego el IRS lo va a devolver eventualmente, pero se tarda. ¿Por qué? Porque hay una ley específicamente para los inmuebles. Si hay alguien, una entidad, una persona jurídica o natural foránea que tiene un inmueble dentro de Estados Unidos, al venderlo, hay una retención. Esa retención se llama FIRPTA. Entonces también queremos eliminarle al cliente o al potencial inversionista esas retenciones, porque es una retención muy grande. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una entidad foránea y debajo se hace una entidad americana, una corporación. Puede ser una LLC, pero tratada como corporación. Esta corporación es entonces la dueña del inmueble en Estados Unidos y por ende no hay sucesión porque no hay transferencia patrimonial dentro de Estados Unidos porque tienes una entidad, una persona jurídica fuera. Luego tienes una entidad americana que es dueña del inmueble. Entonces ya no ocurre la retención. Esa es la estructura. ¿Qué tipo de corporación se utiliza o compañía o de entidad legal se utiliza? Porque el- se escucha mucho de la LLC. Esa es la única forma existente y si eso, ya por lo que tú has explicado, no es la única forma de protegerse, sino que hace falta tener pues esa entidad foránea para poder protegerse. Entonces, ¿cuáles son las opciones que hay para la empresa americana? Bueno, la empresa foránea es una empresa en la jurisdicción donde estén. Puede ser una SA, SL, sociedad anónima, compañía anónima, dependiendo de la jurisdicción que elija la persona, ¿ok? Y que se asesore en su jurisdicción, cuáles son sus temas. Esa es el tipo de sociedades de la jurisdicción. Luego, esa sociedad es dueña puede ser de una LLC americana o puede ser también una Corp o Inc. americana también. Cualquiera de esas tres podría ser para la parte de inmuebles. ¿Ok? Y luego, entonces, cuando ya se adquiere el inmueble y se alquila y empieza a producir rentas, empieza a producir utilidades, etcétera, o se tiene para engordarlo y luego venderlo, es bueno mantener anualmente esa corporación con su contabilidad para poder presentarle tanto al fisco federal, IRS, como a los fiscos distintos que hay en distintos estados. En Florida es el Departamento de Revenue, Department of Revenue de Florida, pero cualquier estado tiene su propio IRS o su propia entidad fiscal, en donde también hay obligación de cumplir. Entonces, todos los años lo que se hace o lo que hacemos es ver la contabilidad, tomar el ingreso y los gastos y egresos legales que se pueden tomar, porque hay muchas limitaciones, no se puede tomar cualquier gasto. Y luego, si hay utilidad, se tiene que pagar el impuesto. La entidad paga el impuesto, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y se va cumpliendo año a año, no solamente con los impuestos, se va cumpliendo también con los certificados estatales en donde se mantienen las compañías activas. Ahora tú nombraste esto, y, bueno, siempre suena como muy complejo y laborioso, pero debe tener su contraparte de ventaja, poder hacer esa declaración fiscal y tiene sus beneficios como, por ejemplo, y tú puedes ahondar más, pues la parte de la depreciación, pues, cómo beneficia tener esta estructura al inversionista en sus resultados. Por ejemplo, cuando uno adquiere un bien, un inmueble, el inmueble aquí tiene la potestad de ser depreciado. Entonces, por eso es tan, hasta cierto punto, popular, si se puede decir, la inversión en real estate, el apetito a invertir en real estate, en inmuebles en Estados Unidos, es bastante atractivo porque ese impuesto sobre la renta, la gravabilidad es diferida o en su momento también puede ser, se reduce la base imponible, se reduce la base gravable por la depreciación y otros gastos que se le colocan. Entonces, tienes los alquileres mensuales o anuales, menos todos los gastos, y también tienes un gasto muy importante que es la depreciación dentro de unos límites.
Y esa depreciación, aunque no sea dinero que sale de tu bolsillo, es una depreciación que logra en muchas ocasiones, dependiendo de la contabilidad y del ingreso, obviamente, reducir la base, erosionar la base gravable, y por ende o se paga menos impuestos porque tienes un gasto grande, o a veces no hay utilidad, lo que hay es una pérdida anual. Claro, luego de los años que pasan, si la propiedad es vendida, es muy importante saber que esa depreciación que se toma cada año, que es un beneficio fiscal anual para el impuesto sobre la renta, luego es recapturada en el momento de vender. ¿Qué significa el recapturar? Significa que cuando se vende el inmueble, la base de ese inmueble es reducida por todas las depreciaciones que se han tomado. Es decir, la ganancia de la venta va a ser mayor y ese año de la venta entonces va a haber un impuesto posiblemente mayor dependiendo del valor que se venda, ¿no? Entonces, es bueno siempre tener una asesoría y eso es lo que hacemos con los clientes. Cada año estamos viendo, a veces toman la decisión de vender, a veces no, a veces les conviene quedarse con su activo, a veces los precios están altos y uno le hace la proyección, cuánto impuesto vas a tener que pagar en base a todas las depreciaciones, gastos que has tomado durante los años y en base al precio de venta potencial que vas a tener. Y ahí vamos tomando decisiones en base, y eso es parte importante de la asesoría. Y si el inversionista quiere sacar mm, el beneficio que le ha dado la inversión inmobiliaria, no sé cómo lo puede sacar, si como dividendos, todo eso tiene algún impuesto. O igual otra pregunta que me hace mucho es, eh, ¿los alquileres tienen un impuesto? O sea, como algo así como una retención o un IVA o algo así. ¿Eso existe aquí en los Estados Unidos? La respuesta es sí. Y respondo la primera pregunta, que es sobre la parte de sacar las utilidades, y luego la segunda pregunta es sobre directamente los alquileres. Lo de las utilidades, cuando una empresa en Estados Unidos tiene utilidades y el dueño, los accionistas sacan dinero, se declara un dividendo, hay que pagar doble tributación porque esto estamos hablando de una corporación opaca. La doble tributación es tanto para los americanos como para los extranjeros y usualmente la tasa es 30% luego de haber pagado impuestos sobre la renta a la entidad. Aparte de eso, hay que pagar y hay que retener 30% de la utilidad de los dividendos que se sacan. Si es que existe utilidad, muy importante. Entonces, alguien en Argentina que quiera sacar, o alguien en cualquier país que quiera sacar sus utilidades, tiene que saber que va a tener lo que se llama un branch profit tax, que es un dividendo, impuesto al dividendo. Hay maneras de reducir y hay maneras de planificar cuándo sacarlas para poder reducir o inclusive eliminar esa doble tributación. Y también dependiendo en qué jurisdicción los dueños. Por ejemplo, Chile, Venezuela, México tienen tratados de doble tributación en donde la tasa es muy reducida. Estamos hablando del 10%, 5%, 15%, dependiendo del tipo de empresa. En otros países que no tienen tratado es 30% de la retención de los dividendos. En base a en los alquileres, si el dueño del inmueble es una entidad foránea o una persona natural foránea, Pablo Pérez, dueño directo, o una entidad, hay en teoría y legalmente, el inquilino debería hacer una retención del 30% de esos pagos de alquiler. ¿Por qué? Porque luego el dueño del inmueble tiene que hacer una declaración y pedir que se le devuelva si es que hay una posibilidad de devolver dependiendo de los gastos, etc. Pero sí hay una obligación. Y dependiendo de las depreciaciones, dependiendo de los gastos, etc., se puede minimizar ese impuesto. Y también se deben hacer algún tipo de elección de cómo vamos a tratar ese ingreso, si se trata como un ingreso de trader business, o sea, que es un ingreso de negocio, o es un ingreso de propiedad, un ingreso de inversión de capital, conectado con negocio en Estados Unidos o no conectado. Y bueno, ya eso es otro tema para otra ocasión, pero hay distintas maneras de cómo se elige tratar los ingresos en base a, por ejemplo, si estamos hablando de inmuebles. Bueno, yo creo que lo más importante, lo que has repetido y lo dijiste al comienzo, pues es la planificación Sí, y la asesoría. Porque siempre digo yo, y así lo ha demostrado la historia, pues
si no fuera provechoso, no diera un rendimiento invertir aquí en los Estados Unidos y en concreto en real estate, pues todo esto que a lo mejor parece tan complejo tiene su salida y tiene su rendimiento siempre y cuando uno esté de la mano de alguien que tenga esa especialización. Y es un tema que es complejo. Sí, Ya esto es lo que es la parte de las inversiones. Y otro punto que también me contactan mucho los clientes es otra área que es que se quieren venir a vivir aquí a los Estados Unidos. Hay diferentes programas, por ejemplo está la EB5 para que puedan obtener su permiso de residencia permanente aquí en los Estados Unidos, o a lo mejor simplemente con una E2 y van renovándola, pero quieren venirse aquí a vivir a los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias fiscales tiene venirse a vivir aquí a los Estados Unidos de forma permanente? bueno, muy buena pregunta. En base al resumen que diste sobre la conversación, y por supuesto pique y se extiende, hay más detalles, hay más cosas. Es muy importante lo que dijiste, que es la planificación y tratar de no ser reactivo, sino Mm. tener todo planificado. Quiero hacer un comentario antes de entrar en la preinmigración fiscal, que es un tema por sí mismo, muy importante. Pero un comentario de que cuando no se planificó y de repente Pablo Pérez invirtió directo, o no se hizo la estructura para evitar la sucesión o evitar estas cosas, o no se está en un país que tiene doble tributación, también hay remedios. No es que lo hicieron así y bueno, hay remedios. El remedio puede ser que sea un poco más costoso porque hay que hacer cambios, pero se pueden hacer cambios. Se ve la estructura, se ve cómo está la inversión y se pueden hacer distintas maniobras fiscales y legales para poder llegar a tener la estructura que se desea. ¿Okay? Entonces, no quiero con eso que las personas que nos están viendo piensen que no hay una solución. Para todo hay solución. Y bueno, ser reactivo va a tener o reaccionar va a tener un costo mayor, obviamente, porque hay que arreglarlo, pero sí hay maneras de reparar o arreglar las estructuras para estar tranquilos. ¿Sí? Preinmigración fiscal es algo muy, muy interesante y es una cosa que también nos hemos especializado mucho. Vale la pena acotar la especialización. Tú insististe en la especialización y el conocimiento. Los CPA nos entrenan en la parte fiscal y legal para poder conocer, ¿ok? Y somos entrenados no solamente por el Estado, sino también en las firmas en donde uno tiene que trabajar y pasar tiempo para agarrar la experiencia y convertirse en CPA. Nos entrenan en distintos temas, pero al final, uno tiene que elegir o uno lo lleva a la carrera, a la especialización, ¿ok? Por ejemplo, un cardiólogo, uno tiene un problema del corazón, yo lo quiero, uno va al cardiólogo, o tiene todo en la rodilla, vas al traumatólogo. Muchos CPAs en Estados Unidos pueden ser brillantes en la parte de stocks o brillantes en la parte empresarial, pero cada uno tiene su vía, ¿okay? O su especialidad. Es muy importante que la gente sepa que la parte internacional, gente internacional invirtiendo en Estados Unidos o americanos invirtiendo afuera, ese tema internacional con respecto al IRS y con respecto a los estados, es una especialización en sí misma. Entonces es muy importante buscar ayuda con alguien que conozca del tema internacional. Entrando a la preinmigración fiscal, si alguien viene de cualquier país del mundo y quiere, por ejemplo, invertir con EB5 o sacar una green card, como sea que lo vaya a hacer, es muy importante conocer sus activos y qué actividades hacer pre-inmigración, porque una cosa es hablar con el abogado de inmigración y todo el tema legal, y otra cosa es ver qué tienes afuera y cómo va a ser, cuáles van a ser las consecuencias de tus activos y de tu actividad comercial, tu actividad profesional fuera de Estados Unidos cuando ya seas un residente fiscal dentro de Estados Unidos. Muy importante es que la residencia legal realmente no está relacionada con la residencia fiscal. Es algo que la gente piensa que una va con la otra. No, el IRS tiene su propio criterio de quién es residente fiscal. No importa si está ilegal o no. Bueno, sí importa, todo importa. Pero realmente hay unos, lo que se llama la presencia sustancial dentro de Estados Unidos. Si alguien pasa más de 183 días dentro de Estados Unidos, probablemente esa persona ya es un residente fiscal, sin importar su estatus legal. Puede estar ilegal, puede tener visa, puede tener lo que sea. El IRS no le importa, el IRS va a buscar la manera y tiene la manera legal
de decir, no, esta persona tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, cuando ya tienen conversaciones con un abogado y ya están pensando, tienen que también pensar y hablar con un especialista de la parte fiscal. ¿Qué va a ocurrir con sus activos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo reorganizarlos si es que hay que hacerlo? ¿Para qué? Para que cuando vengan para acá paguen la menor cantidad de impuestos y estén ordenados y sepan qué es lo que tienen que reportar. El reporte de activos financieros o activos inmuebles o lo que sea fuera de Estados Unidos es muy importante porque hay una cosa que se llama el Statute of Limitations. Es el tiempo que pasa de cuando no lo has reportado, el IRS ya no va a ir a ver si lo tienes o no. Con lo internacional no hay límite. El IRS puede ir al año que le dé la gana. Entonces, es muy importante cumplir con lo que se le reporta al IRS y a las autoridades. Y también es muy importante, obviamente, pagar el impuesto que se tenga que pagar en base a la actividad comercial profesional y la actividad de activos, valga la redundancia, que se tienen fuera de Estados Unidos. Entonces, se toma la foto, se planifica y se le recomienda al cliente qué hacer o no, y luego se le hace una proyección de cómo van a hacer sus impuestos en base a su foto, en base a lo que están haciendo y lo que van a hacer en el futuro dentro de Estados Unidos. Oye, Mayer, yo creo que hemos cubierto aquí ya los dos grandes temas, como hemos visto, pues, que es la parte fiscal desde el punto de vista de la inversión y ya lo que es la parte migratoria. No sé si tienes algún caso o algo que tú, de todos estos años de experiencia que tienes asesorando a clientes invirtiendo o viniéndose a vivir aquí a los Estados Unidos que te haya llamado la atención, que haya sido retador, algo así que pueda ilustrar a la audiencia, pues algún caso para que no se pueda repetir o algo para que les quede como planificación. Se me ocurren 3 ejemplos. Ujú. Tengo el ejemplo de la parte de sucesión, un ejemplo de la parte de FERPTA y un Excelente. ejemplo de parte premigratoria. Han pasado muchos casos, hemos ayudado a muchos clientes en estas cosas. Vamos primero con la parte sucesorial. ¿Por qué es tan importante la sucesión? Porque cuando un Pablo Pérez invierte directamente y pasa mejor vida, el dolor, no solamente de lo que pase, obviamente, sino yo lo llamo, es un desastre, porque el IRS, al saber eso, va a congelar los activos y las cuentas bancarias de Pablo Pérez. Ujú. Va a exigir que se le pague inmediatamente su 40%. Entonces, ¿qué puede pasar cuando alguien tiene una casa de $1.000.000 y pasa mejor vida? La familia se queda con una deuda con el IRS de alrededor de $400.000 y si no lo tienen líquido, el IRS toma la casa hasta que no le pague. Entonces, muchas veces toca vender la casa para poder pagar los $400.000 del millón. Imagínate tú, o sea, pero no la puedes vender porque no estás cumpliendo con el IRS. El IRS te agarra la casa y te dice, no, págame mis 400 y después te la suelto. Entonces no la puedes vender. Entonces es un círculo vicioso. Tienes que ir a corte también. Esa es la otra. Tienes que tener fideicomisos, trusts, porque tienes que ir a corte. La corte tiene que determinar quiénes son los dueños, no necesariamente la esposa, no necesariamente los hijos, no necesariamente alguien. Entonces tienen que determinarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero hay que cumplir con el IRS, hay que hacer una declaración jurada de esa sucesión. Se le manda un papel al IRS que le debemos $400.000 y se le manda carta y se comunica con cada uno de los estados o con las autoridades para pedir, mira, aquí está, te estoy presentando, pero no hay la liquidez, por ejemplo. O te estoy presentando, descongélame el banco para poder pagarte. Esos procesos tardan 1, 2, 3 años, hasta 4 años. Familias desesperadas con un activo que no pueden ni alquilar o no pueden vender. Es un desastre. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con el IRS? Es comunicarnos y tratar de resolver y tener comunicación para poder descongelar cuentas para pagar o para poder quitarle los lien. Lien es una palabra anglosajona para Sí. que tomaron y embargaron el activo, tratar de poder vender en la corte el activo para que vaya a un fideicomiso y luego se le pague al IRS. Hemos hecho ese tipo de ayudas, pero te podrás imaginar el costo de esa ayuda, Costo emocional también. el costo emocional Sí. y aparte todo lo que están pasando en esa familia. Entonces, yo lo llamo mala praxis cuando una persona invierte en nombre personal, tanto en stocks como en inmuebles en Estados Unidos. Yo recomiendo fuertemente que no se hagan inversiones a nombre personal. Desde el punto de vista de FERPTA, muchas veces las personas tienen una empresa foránea
piensan que están cubiertos y sí, están cubiertos de la sucesión, pero esta empresa vende su inmueble y quedan, cuando van a cerrar, vienen el comprador y dice, tienes que mandar un cheque del 15% de toda esta venta al IRS. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y lo tienen que hacer y tienen que contratar, y nosotros hacemos ese tipo de servicio también, a unos CPAs especializados en FIRPTA para poder hacer ese withholding, esa retención en el closing, porque si no, no pueden hacer el closing. El closing es el cierre de la venta. No pueden, la venta se cae, muchas veces se caen porque no sabían que tenían que hacer esa retención. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se les recomienda a los clientes hacer cambio en la estructura para que antes de vender estén estructurados para no tener la retención. Eso existe y lo hemos hecho. Y en base a preinmigración fiscal, muchas veces gente que viene con inmuebles en Chile o inmuebles en cualquier país, llegan a Estados Unidos, tienen inmuebles o tienen acciones o tienen cualquier tipo de activo fuera de Estados Unidos. Y luego llegan a Estados Unidos y dicen, lo voy a vender un inmueble o voy a vender mis acciones en una empresa. Estados Unidos va a grabar el 100% de la ganancia desde el día que se compró ese activo. Entonces la gente dice, pero si me mudé hace un año y esto lo compré hace 20 años. No importa. Ya tú al convertirte en residente fiscal americano, tienes que pagar tu ganancia capital de cualquier ocasional, de cualquier activo que tienes, no importa hace cuántos años lo tenías. Entonces hay maneras de estructurar eso para que la base de ese activo, una casa que compraste, unas acciones que compraste en 1980, le subas la base y ya no sea la base de hace 40 años, sino la base actual. ¿Para qué? Para que si lo quieres vender en 2, 3 años siendo residente fiscal, pagas la ganancia de lo que ha ocurrido tú estando dentro de Estados Unidos y no años anteriores. También es muy importante, empresas fuera de Estados Unidos, si no se le hace ningún tipo de tratamiento fiscal, son consideradas empresas opacas, lo cual las ganancias son gravables como un dividendo automático. Las pérdidas no se pueden tomar. Entonces, es bueno para el IRS porque va a ganar dinero y no es bueno para el pagador de impuestos nuevo. ¿Por qué? Porque no puede tomarlas. Si es que la empresa pierde y ganas por el otro lado aquí en Estados Unidos, no puedes netear esas ganancias y esas pérdidas. Hay maneras de convertir las estructuras foráneas para ayudar, tanto si ganan, bueno, vas a pagar impuestos. Pero si pierden, poder tomar esas pérdidas y poder reestructurarlo. ¿Para qué? Para pagar al final menos impuestos de manera legal. Entonces, hay muchas más distintos ejemplos. Esos tres los uso como una, en inglés lo llamamos cautionary tale, como un cuento como un cuento para darles ejemplo a la gente de por qué es tan importante tener una asesoría fiscal desde el día uno de cuando ya estás empezando o para mudarte o para invertir en Estados Unidos, etcétera. Bueno, Mayer, yo creo que ya para ir cerrando, siempre termino tratando de, bueno, que nos des un consejo para los inversionistas extranjeros. Creo que ha quedado muy claro que la planificación es el consejo máximo que nos puedes dar. Si tienes alguna otra cosa que agregar para ir cerrando, pero eso es básicamente lo que te quería pedir aquí al final. Siempre cierro con quien sea que vayan, con un asesor, sean nosotros, o sea, quien sea, por lo menos que se eduquen un poquito, que entiendan un poquito más. Siempre nos pueden preguntar a nosotros, siempre pueden preguntarle a alguien como tú, que eres conocedor del tema, no eres asesor específicamente fiscal, eres asesor en inmuebles, en inversiones, pero es bueno siempre tener a alguien como tú, que conoce del tema y va a referir siempre. Va a decir, mira, ojo, al invertir, por favor, empápate de A, B y C. Hay veces que dicen, no, yo nunca me voy a morir. O no, no me importa, yo no voy a gastar en la estructura. Perfecto. Pero que venga del cliente, que venga del inversionista. Decir, yo voy a invertir personal y yo no quiero ningún tipo de... Ok, se puede. Y hay maneras de cumplir con eso también y uno los ayuda a cumplir de la manera que ellos quieren cumplir. Eso sí, mitos. Yo quiero saber cómo no se paga impuesto, o yo quiero saber si invierto sí o sí, o sea, para no pagar, porque un amigo me dijo que eso no existe. Aquí paga impuesto Biden, aquí paga impuesto Trump, aquí impuesto tú, aquí paga impuesto... Eso de que no se paga impuesto básicamente no existe. Si invierte a nivel personal, paga impuesto. Si invierte a nivel corporativo, se paga impuesto. Lo que se puede hacer es una disminución legal en base a distintas estrategias. Pero eso de que no se paga impuesto, eso no, en Estados Unidos no existe. Bueno, pues muchísimas gracias, Maya. La verdad que ha sido muy enriquecedora la conversación que hemos tenido. Si alguien tiene alguna
situación particular, personal, que quiera pues tratar con nosotros, me contactan a mí y ya podremos en contacto con Mayer. Así que bueno, muchísimas gracias, Mayer. Gracias a ti, Antonio.